Segundo bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros el abogado y apoderado de la Boca, Jair Dip. Bienvenido. Gracias, Aldo. Gracias por venir, Jair. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas analizando esta intención de Juntos por el Cambio, de algunos legisladores, promover la eliminación de las indemnizaciones por despido? Digo, sobre todo viviendo y conviviendo y trabajando con un gremio como la UOCRA, que tiene trabajadores que tienen un trabajo difícil, que le cuesta, que tienen que llenar la olla todos los días, digo, y darle facilidades para despedir a las pymes, a las constructoras y a otros rubros también. Sí, bueno, hay que destacar que desde el sindicato, digamos, me parece que hay mucho para aportar. Tenemos mucho para aportar a esta ley y por eso me parece muy fundamental que cuando sea tratada en el Congreso le den la participación a los trabajadores y especialmente, digo, a los trabajadores de la construcción porque tienen mucho para aportar. ¿Por qué digo esto? El régimen de la construcción tiene una ley similar a la que se está a la presentada por los legisladores de la oposición, que tiene que ver con sustituir la indemnización de despido por un fondo de cese laboral, que es lo mismo que ya tiene la construcción. La construcción tiene un sistema similar, parecido, en el que ¿Para cortar en el verano puede ser? Básicamente, el trabajador tiene el derecho al cobro de ese fondo de cese laboral cuando cesa la actividad. O sea renuncia, es despedido y demás. Por el propio dinamismo que tiene la actividad de la construcción, en la que una empresa termina una obra, termina una actividad y la empresa puede desvincular y cesar a los trabajadores. Y los trabajadores tienen, dentro de esas 48 horas de haber sido cesanteados por la empresa, por cualquier motivo que fuere, tener el derecho al cobro ese. Así que por eso digo yo, para mí es mucho para aportar en ese aspecto y ver cómo va a funcionar eventualmente en el tratamiento de esta ley con los demás. Me parece que ahí está la discusión, ¿no? Sí, en los otros regímenes están laborales. Están saliendo los sindicatos a rechazar de plano que ni se trate ni se apruebe, digo. Y en tu caso, conviviendo con los sindicatos, me imagino que ya están conversando en ese sentido. Sí, hay una conversación con varios, inclusive apoderados por ahí de otro sindicato, y acá hay que hacer, me parece a mí, matemática, ¿no? Hay que analizar el régimen actual de las indemnizaciones por antigüedad, cómo está planteado, y eventualmente, en caso de aprobarse, cuál sería este sistema y cuál de los dos es más beneficioso para el trabajador. No hay que olvidarse, ¿no? La Argentina, desde la Constitución y su demás normativa, protege mucho a la parte trabajadora. Entonces, a la hora de tratar determinados proyectos de ley, nunca hay que olvidarse esa parte, porque eventualmente puede llegar a chocar con la Constitución. Pero, Jair, hay una cosa que es verdad. El problema de todo esto son los abusos. El problema de las leyes. Vos, los empresarios, cuando fue el retiro voluntario, vos sabés cómo actuaron en los 90, vos por ahí eras muy joven, pero lo has estudiado. Sí, sí. Y cuando vos le das herramientas, que le quitas derechos a los trabajadores, nunca el empresariado va a actuar en consecuencia para capitalizarlo para el bien. Vamos a ser sinceros. Por eso existen las normas, ¿no? Las leyes para equiparar esa disparidad que suele existir. Claro, entonces, cuando piden garantías, es como el tema como los capitales golondrinas. ¿Entendés? Las mismas garantías son para que hagan, desarmen y todo. En el caso que vos hablas de la Boca se entiende, como dijiste, bueno, se hace una obra, se termina la obra, ¿qué querés que haga con la gente? Correcto. Ahí se puede entender, las constructoras tendrán su mecanismo, pero en otros rubros es muy difícil que uno no desconfíe y no avale. Por algo es también que hay un sector de la sociedad que se ve identificada con una ideología política que por ahí apoya eso, pero que no es la mayoría y que lamentablemente siempre es para el trabajador el joder. Claro, ¿No? sin duda, porque aparte es transversal, porque hasta para la administración pública como para el sector privado también está planteado en el proyecto. ¿Está para la administración pública también? Está planteado para la administración pública también. Ah. Sí, digo, hay que ver cómo en realidad, en el tratamiento que se dé la ley, yo creo que es muy importante la participación de todos los actores, el sector empresarial, el sector del trabajador y el Estado, que en definitiva, porque el Estado es el que va a administrar este sistema, este fondo, digamos, de garantía, ¿no? En el que aporta el empleador
es un porcentaje que aporta del salario Sí. y que cuando ante un cese el trabajador tendría derecho al cobro de ese salario tantos meses como su antigüedad, como su antigüedad laboral haya tenido. Sí. Tiene derecho al cobro en cualquier cese o en cualquier desvinculación laboral, por cualquier motivo, ¿no? Recordemos, el actual sistema, en caso de renuncia del trabajador, el trabajador no tiene derecho a una indemnización. Sin más allá de algunos conceptos como vacaciones, salarios devengados hasta ese momento. Sí, sí. Con este sistema, eventualmente, de implementarse, tendría la posibilidad de poder percibir. Por eso, es muy importante hacer, me parece, la matemática. Sí. ¿Cómo es, según un trabajador hoy despedido, cuánto es el salario que debería percibir o la indemnización? ¿Y cómo sería con este sistema? Y en esa balanza equilibrar y compatibilizar esas circunstancias con lo que yo decía anteriormente, con la Constitución Nacional y con las demás leyes que están protegiendo hoy a la parte trabajadora. ¿La UCRA participó el lunes de la reunión con el gobernador? Digo, tengo entendido que hubo una reunión de varios gremios justamente para analizar este tema. Sí, no, específicamente nosotros, Héctor era el que tenía que ir y cuestiones de salud no pudo asistir, pero nosotros estamos en permanente contacto con el gobernador no solamente para esta temática, sino también con las distintas temáticas que tienen que ver con la gremial acá en la provincia. Se planteó un apoyo a la postura de rechazar esta eliminación de las indemnizaciones. Sí, sé que porque la mayoría de los sindicatos, como bien lo decías vos, estaban en contra de esta postura. A nosotros en realidad, desde la construcción no nos va no va a modificar nada porque ya está establecido esto. Sí. Nosotros ya tenemos este régimen, pero por eso decía yo, hay mucho para aportar en la experiencia que vivimos a diario, en las desvinculaciones que hay, y si el sistema, en cuánto tiempo tarda un trabajador generalmente en cobrarlo, si tiene el derecho y todas esas cuestiones, me parece que nosotros sí podemos aportar mucho de eso. Sí, y esto para ya terminar con esta parte del tema. Psicológicamente, yo creo que en un momento de crisis como la que hay ahora, no ayuda mucho empezar a hablar de este tema. Hasta resulta perverso cuando de la oposición lo tocan. Yo no entiendo cuál es la estrategia política en sí. Puedo entender cuál es el espíritu en sí, pero no la estrategia en una elección. Pero bueno, vos estás con el tema de la demanda a las automotrices todavía. Sí. ¿Cómo está ese tema? Un camino largo, es un proceso judicial que ya lleva 2 años, en el que existe una medida cautelar, para recordar a la audiencia, una medida cautelar contra las automotrices, son 8 las empresas demandadas, en la que se le ordenó en el diciembre del 2019 retrotraer el valor de las cuotas de los planes de ahorro a abril del 2018 y a partir de ahí aplicar el índice de variación salarial. Hay un universo importante de beneficiarios ya casi en toda la provincia, digo ya casi en toda la provincia porque está involucrado la zona sur, la zona centro y posteriormente estará involucrada la zona norte de nuestra provincia. Es una medida cautelar que hoy reduce en un 50, un 60% el valor de la cuota de cada ahorrista que está beneficiado. Todo ahorrista previo al abril de 2018, eso también hay que recordar. Y aprovechando que me preguntaba el tema, para llevarle tranquilidad a todos los ahorristas que nos están viendo y que nos están escuchando, en el sentido de que, teniendo en cuenta que es una medida judicial que aún no tiene una sentencia definitiva, las automotrices utilizan estas circunstancias para hostigar, infundar determinadas intimidaciones, determinados miedos a los ahorristas que son beneficiarios, en el sentido de que llega la cuota 84, que es la famosa cuota la última cuota, y le empiezan a exigir que tienen que abonar todos los descuentos anteriormente, o en el retiro de la prenda, o en el retiro del auto. Todas esas circunstancias son versiones exclusivamente de las empresas, por eso los ahorristas que se encuentren en esa situación tienen que consultar con su abogado particular, hacer las denuncias correspondientes de defensa del consumidor y en la justicia para resolverlas. No tienen que quedarse solamente con la campana, con la mala información de la que le dan las automotrices. Personalmente en una concesionaria a mí me dijeron que esto que vos te estás ahorrando al final lo tenés que terminar pagando. Justo lo hablábamos ayer con Luis, ese tema. Esa es parte de la estrategia que usan. Esa es parte de la estrategia, claramente, desinformar, desalentar a una unión que se generó justamente un gran problema que afecta transversalmente a toda la sociedad y que tiene que ver no solamente con los planes de ahorro,
Aldo, sino también con el derecho del usuario y consumidor. La información que tenemos nosotros como usuarios y consumidores frente a estas multinacionales que diagraman todo un sistema de venta con la única finalidad de maximizar sus ganancias a costa de los usuarios y consumidores. ¿Hay alguna estimación de cuándo podría salir este fallo definitivo? Digo, que tanta gente expectante con esto. La verdad que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver una cuestión de competencia. Y con la Corte estos últimos cambios que se produjeron los vemos, no será en el corto tiempo, calculo yo que llevará un tiempo más. La Corte Suprema no tiene plazo como sí tienen los demás tribunales inferiores como para resolver, así que aguardaremos expectantes la resolución final de la justicia respecto a esto, pero nuevamente transmitirle tranquilidad a todos los ahorristas que hay alternativas de solución cuando se encuentran en esas circunstancias que yo mencionaba anteriormente. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, gracias a ustedes por la venido, invitación. Una tacita y el barbijo. Bueno, para que te gracias. lleves. Gracias. Muy Gracias, amable. gracias a ustedes. Nos vamos a un corte.